Este segundo aniversario, el pastor Otilio Román, hoy con nosotros, celebrando estos 2 años, y ha estado con nosotros 2 años. Así que nosotros le damos un fuerte aplauso. Qué bueno, pastor, que nos acompaña en esta mañana, hermano querido. 2 añitos. Uno, dos. Y dos, ahí está. Qué bendición, pastor. Bendiciones, querido pastor. Bendiciones, grato poder compartir contigo. Buenos días, muchas bendiciones. Disfrutando aquí este espacio con el doctor Ildefonso Caraballo hace algunos minutos atrás. La verdad que es extraordinario por donde nos lleva el pastor Ildefonso. Y es grato poder estar aquí. Mis felicitaciones a ti, pastor, por esta visión extraordinaria que has estado desarrollando en estos últimos 2 años, y a cada ministro, hombre y mujer, que ha pasado por aquí y que ha sido parte de Terto Hablemos en estos 2 años. La verdad que ha sido una experiencia extraordinaria. Estar aquí estos 2 años ha sido un inmenso honor. Por 2 años, privilegiado de estar aquí, y qué grato estar aquí. Feliz miércoles. Amén, pastor, y qué alegría que podamos seguir ciertamente disfrutando de la calidad de trabajo que nos estás presentando y nos estás llevando por ese sendero de transformación, porque a mí me parece que al final del día todos debemos ser líderes siervos. Me parece y una de las cosas que nosotros deberíamos todos mirar es hacia esa transformación, hacia ese carácter de nosotros poder tener ese corazón de servicio. Me parece que es poderoso, pastor. Sí, yo creo que es extraordinario lo que tú estás planteando. El ministerio se resume al final del camino en servir, en ser siervos de nuestro buen Señor, siervos del reino. Hay un Señor en este reino, hay un amo en este reino, hay un rey a quien servimos, y ciertamente en ese contexto, pues ser siervo es lo que nos compete. Entonces, mirando yo y pensando en que nos estábamos acercando a ese aniversario número 2, segundo aniversario, pues quisimos inaugurar un tópico hoy. Ay, qué bueno. Para celebrar, ¿no? Celebrar este aniversario. Vamos hoy, tal vez los próximos semanas, porque de eso se trata, Terto Hablemos, ¿no? De herramientas, recursos, su cara. Sustentamos este tema en un escrito de Pablo, la iglesia de Colosas. Dice Pablo escribiendo a esta iglesia: lo debe usar para edificar. Ese ministro recibe dentro de ese contexto una habilidad para sanar. Y debe cumplir esa responsabilidad de edificar y de sanar
con mucha diligencia. Siempre ha sido así, pero en los tiempos que estamos viviendo, si hay algo que debe hacer el ministro, el pastor, es edificar y sanar la gente. De acuerdo con eso. Así que el ministro es esa persona sacramental que dentro de su propio desierto interior representa la presencia de Dios ante la comunidad en la que ministra. Es el pastor. Estamos hablando del contexto del pastor, aplica a cualquier ministerio. En el contexto de pastor está en una comunidad de fe y sin duda alguna que ese ministro representa a Dios, ¿no? Así que en esa función sacramental, el ministro es reflejo de lo que es la presencia de Dios en el pueblo. Y entonces, en virtud de esa relación, se espera que el ministro desarrolle y cultive una relación saludable y balanceada con Dios y con la gente. Estamos hablando de, en esta primera parte del tópico, de la relación del ministro con Dios, ¿no? Así que el ministro es el agente de Dios que trabaja para el pueblo, con el pueblo y como el pueblo. Y es el líder, es la persona que dirige al pueblo a la liberación. Así que él representa a Dios entre la gente. Lamento. Y pongo aquí al final del slide, en letras pequeñas, las palabras ejemplo, Dana y Papito Dios, porque esta fue una experiencia que yo viví en una de mis servicios pastorales, en una comunidad de fe. Viene esta pareja, establecen una relación de noviazgo, vienen donde mí para que yo ore por ellos, para que el Señor les bendiga en su relación de noviazgo. Y esa es la función del pastor. Claro. Así que oramos. Esta pareja con el tiempo contrajo matrimonio. Vienen donde el pastor para que el pastor los una en matrimonio. Así que los unimos en matrimonio. Cuando la esposa quedó embarazada de su primer hijo, pues viene donde mí, esposo y esposa, para que yo ore, para que el Señor cuide su primer embarazo. Y eso hicimos. Cuando ese primer niño nace, fue un varón, trajeron el niño al templo para que el pastor lo presentara y el pastor hizo la ceremonia de dedicación y de presentación del niño. Nota cómo se enlaza esta relación de esta pareja con el pastor y cómo el pastor es parte de la vida de esta familia en las diferentes etapas importantes de la vida. Cuando esta pareja queda, esta esposa queda embarazada por segunda vez, ahora es una niña, el pastor también ora por su segundo embarazo. El día que la niña nace, el pastor con su esposa va a visitarles al hospital y ahí ve el fruto, su segundo hijo, que es una niña. Pero cuando la niña crece o es traída al templo, el pastor, igual que su hermanito, el pastor también la presentó. La niña fue creciendo. Y escucha esto, llegó un momento en que la niña, en su mundo inocente, comenzó a ver la figura del pastor como una representación de Dios. Entonces, y yo quiero explicar esto para que la gente pueda entender que el pastor representa a Dios entre el pueblo. En su inocencia, aquella niña de un año, menos de un año, ella decía a su mamá, cuando veía al pastor en el templo, decía, mamá, ahí está Papito Dios. Nosotros entendemos, obviamente, que no era así, pero es el mundo que la niña está viendo. Es lo que ella está imaginando. Entonces es interesante porque cuando en algún culto el pastor no estaba, la niña venía al templo y le decía a la mamá, mamá, Papito Dios no está aquí. Entonces, cuando el pastor llegaba, decía, mamá, Papito Dios llegó. ¿Cómo en la inocencia y en la mente de esta niña la figura del pastor era representativo de Dios? Cuando estamos hablando del ministro, estamos hablando de alguien que representa a Dios. Entonces, esa relación que el ministro tiene con Dios tiene que ver con su llamado, con el llamado que Dios le hizo.
Entonces, cuando hablamos de esa relación del ministro con Dios y su llamado, establecemos que ninguna conspiración humana, ninguna fuente humana, ningún poder generado psicológicamente puede explicar el fenómeno del llamado de Dios. Cuando Dios llama a una persona, hombre o mujer, es como una motivación misteriosa. Es una motivación poderosa, pero sobre todo es una motivación celestial. Es un llamado al ministerio de más allá por uno que está por encima de todo. Y si estamos hablando de la relación del ministro con Dios y ahora estamos tocando que para que esa relación se dé y para que ese ministro sea representante de Dios, partimos de la premisa de que ha sido llamado por Dios. Ninguna otra cosa que no sea Dios puede hacer que hombres y mujeres capaces e inteligentes a veces dejen empresas con más ganancias económicas para servir en el ministerio. La única manera de explicar eso es con una frase bien simple, pastor. Dios me llamó. Sí. Dios me escogió para así eso. Mismo. Así que cuando hablamos de ese llamado de Dios, pastor, estamos hablando de un encargo de Dios. Es un encargo que está lleno de responsabilidad para dirigir, que ha sido asignado divinamente a alguien. Y ese llamado otorga unos privilegios de unas dimensiones que no se pueden medir. Porque es un privilegio de servir a las profundas necesidades del humano, del ser humano. Entonces, eso implica que ese llamado pone una responsabilidad sobre nuestros labios a la hora de transmitir el mensaje de Dios. Y de eso hemos estado hablando. Por eso la sesión anterior con el doctor Ildefonso Caraballo es importantísima. Porque en la medida que yo hago una buena hermenéutica, una buena interpretación de la escritura, yo estoy cumpliendo responsablemente la tarea de transmitir el mensaje de Dios. Yo no puedo predicar, yo no puedo predicar a un Dios, yo no puedo desfigurar a Dios para predicarlo. Yo no puedo distorsionar la imagen que la Biblia da de Jesús. Porque cuando yo predico a un Jesús distorsionado, la fe de la gente que me escucha será una fe distorsionada. Así mismo es. Y tenemos que tener mucho cuidado con no secuestrar la Biblia. Por eso es importante interpretarla adecuadamente y obtener las herramientas necesarias. Así que esa tarea de ser ministro, de servir, de predicar, es una tarea que de ninguna manera sobra. Porque tiene una dimensión eterna en la presencia del Señor. Entonces, hay un modelo en el Antiguo Testamento que a mí siempre me ha cautivado cuando hablamos del llamado de Dios. Y esta mañana estamos hablando acerca de esa relación del ministro, del llamado de Dios en él, y lo continuaremos en la próxima semana. Pero el capítulo 3 del libro de Éxodo habla del llamado de Moisés. Cuando uno se acerca a ese texto bíblico, se da cuenta que Moisés tenía su propia historia. De hecho, yo pienso que no era muy buena la historia del Moisés que está en el capítulo número 3. Y en ese capítulo número 3 es cuando Dios lo llama desde la zarza. El propósito de su llamado tenía que ver con la historia de Moisés. Y uno lee la historia de Moisés, se acerca a la historia de Moisés y uno se da cuenta de que después de 40 años en el desierto, habiendo salido de Egipto, 40 años en el desierto, uno lee y uno se da cuenta que no hay señales en el texto bíblico de que Moisés deseara ser llamado por Dios y que no hay señal de que tuviera interés en volver a Egipto. No tenía razones humanas para volver a Egipto. Así es. Así que uno ve a Moisés
cuidando las ovejas de su suegro, pastando las ovejas todos los días por 40 años. Y uno piensa, no, Moisés no está buscando a Dios. Moisés lo que hace es pastando las ovejas de su suegro. Pero Dios estaba interesado en él. Y esa es la grandeza del llamado. Que cuando uno está en las tareas cotidianas Así mismo. de la vida, cuando uno está en las tareas comunes de la vida, así mismo es. y tal vez Dios no está en la agenda de uno, o por lo menos del llamado, Dios se aparece, hermano, y te interrumpe tu existencia. Hoy yo quiero hacer un paréntesis aquí, si tú me lo permites, pastor, para hablar con cada ministro que me escucha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú tendrás tu historia. Tu historia tendrá etapas en la vida muy alumbradas y otras no tan alumbradas. Todos tenemos lados oscuros, ¿no, pastor? Total. Pero yo quiero recordarte en el 2º aniversario de Tertu Hablemos que Dios te llamó. Gloria a Dios. Que Dios te buscó. En el caso de Moisés, mira cómo Dios se la juega. Lo estuvo esperando todo el día en una zarza. Moisés llevaba 40 años pasando por el frente de esa zarza. 40 años. ¿Sabes cuántas veces Moisés vio esa zarza? Ay, bendito. La vio crecer. Y Dios se metió. Esa salsa representa lo cotidiano, lo que hacemos todos los días. Esa salsa representa el pan nuestro de cada día, lo que estamos acostumbrados a hacer. Representa esa cotidianidad de lo que hacemos en el día. Así es que le gusta a Dios. Ahí es que se mete Dios para interrumpir. Hay un cántico que se canta últimamente que tiene que ver con un concepto de interrumpe mi vida, ¿no? Sí, correcto. Interrumpe mi vida y a veces yo me asusto cuando ese cántico se canta y yo medito mucho antes de empezar a cantarlo. Porque cuando le estamos pidiendo a Dios de manera cantada, interrumpe mi vida. Dios tiene maneras de interrumpirla, ¿no? Y no necesariamente es como yo pienso que le va a interrumpir. Sí, sí es. Así que cuando se trata de ese llamado de Dios, Dios interrumpe la vida de Moisés. Entonces, uno se da cuenta que en el caso de Moisés, su relación con Dios, esa relación ministerial con Dios, da comienzo en un contexto donde Moisés reconoce que está en un momento muy sagrado. Ser llamados y llamadas para un servicio no nos puede dar el derecho a considerar a Dios como un par. Que el Señor nos ayude, pastor, para que no importa cuánto tiempo llevemos manejando las cosas sagradas de Dios, nunca consideremos a Dios como un par. Así mismo es. Hay una distancia, siempre habrá una gran distancia. Dios siempre será totalmente el otro. Así mismo es. Esto nos pasa en muchos aspectos, ¿verdad? De la vida, ¿no? Cuando uno está manejando tantas situaciones en la vida constantemente, ya uno hasta mecánicamente lo hace. Es como manejar un vehículo, ¿verdad? Uno llega un momento en que ya ni cuenta se da cuando lo siente, ¿no? No lo hace mecánicamente. Que el Señor nos ayude para que siempre que estemos en el terreno de esta relación con Dios, no nos olvidemos que hay que quitar la sandalia de nuestros pies. Pastor, en esa misma línea hay un escritor que hace unos días, hace un tiempito estaba leyendo, y él habla sobre la experiencia de Moisés. Y él presenta que en esa experiencia, esa distancia entre el ser humano y Dios, y él presenta que muchas veces nosotros cuando llegamos a la iglesia decimos y verbalizamos que bueno, sentimos la presencia de Dios o llegamos a la casa de Dios, he llegado a la casa del Señor y siento la presencia de Dios,
Y él dice, lo primero que nosotros deberíamos hacer cuando llegamos a la casa de Dios no es sentir su presencia, es reconocer su santidad. Poderoso, Chacho. poderoso. Es reconocer su santidad, tomando a Moisés como ejemplo. O sea, es el reconocimiento de su santidad. Moisés en ningún momento está diciendo, yo siento la presencia. No, no, es quítate la sandalia. Lo primero que tienes que reconocer en mí es que yo soy un Dios santo. Sin duda, pastor. Y de nuevo, estamos utilizando solo un ejemplo, la vida de Moisés, ¿verdad? Porque personalmente es un ejemplo que a mí siempre me ha cautivado la manera como Dios trabaja con este ser humano. Así que ese ejemplo de la vida de Moisés ofrece unos elementos que nos pueden ayudar a mirar y a observar nuestra relación con Dios. Pastor, un paréntesis, esas fotos que están Esa ahí, foto, pastor. la que está, por lo menos a mi mano izquierda, ella estoy yo con camisa verde, Verde, y sí. está al lado mío es mi señor padre. Okay. Mi señor padre fue pastor, ministro por más de 40 años. Ya hoy mora en la presencia de Dios. Esa fue una foto en una de su último tiempo antes de partir con el Señor. La foto que está a la derecha, esa foto tiene 39 años, pastor. Wow. Ahí está mi señor padre, en el medio está mi señora madre, ambos ya están en la presencia del Señor. Y ahí está un jovencito de 21 años de edad. Wow. Esa foto se tomó el día de encargo de mi primera experiencia pastoral en el 1983. 21 años tenía, pastor. 21 años, pastor. Wow. Así que eso fue en enero 13 del 1983, ¿no? Y obviamente guardo estas imágenes con mucho cuidado porque dentro de las figuras ministeriales que en el andar de la vida han impactado o influenciado mi vida, estas dos figuras fueron las primeras. Qué poderoso. Estas fueron las primeras dos figuras que impactaron mi vida, que influenciaron mi vida. Y después de Dios, estas dos figuras son las causantes, son la razón de ser de hoy día yo poder servir a Dios en el ministerio, ¿no? Y guardo estas imágenes con mucho cariño, primero por lo que representa, y las quise colocar aquí intencionalmente, porque estamos hablando del llamado de Dios. A este caballero yo me le acercaba muchas veces y le preguntaba, viejo, ¿qué es para ti el pastorado? ¿Qué es para ti ser pastor? Todas las veces que le pregunté, pastor, se me decía, hijo, servicio, servicio. Gloria a Dios. Un día, como que me incomodé, le dije, ¿tú no tienes otra respuesta para mí que no sea servicio? Me dijo, no, no tengo otra respuesta que no sea servicio. Servicios. Así que el ejemplo que la vida de Moisés ofrece mientras ejerce su llamado ministerial contiene unos elementos que dan testimonio de su profunda relación con Dios. Y ese llamado de Moisés, ya casi cerrando este tópico porque lo vamos a estar continuando, pastor, si te parece bien. No, me parece poderosísimo esto que estamos compartiendo, pastor. El llamado de Moisés y su relación con Dios contienen unos elementos que hoy funcionan para el trabajo pastoral que nosotros hacemos. Vocación ministerial, llamado de Dios y relación con Él van tomadas de la mano en el oficio que cumple una persona que es llamada por Dios. Nunca dudemos de esto. Poderoso. Nunca olvidemos esto. Porque de esa relación que el pastor, que el ministro, hombre o mujer, tiene con Dios, dependerá la efectividad de su ministerio.
Ya la semana que viene vamos a estar hablando acerca de no solo esa relación que el ministro debe tener con Dios, sino la relación que debe tener con la gente. Con la gente. Gloria a Dios. A la que le está sirviendo. Que hoy que estamos celebrando 2 añitos. 2 años. 2 añitos estamos celebrando. Recordemos que Dios nos llamó. Querido pastor, Dios te llamó. Tú que estás atravesando otra vez un momento muy adverso. Dios te llamó. Y Él te sustenta. Y Él te sostiene. Y que el Espíritu Santo nos ayude a cultivar esa relación con Dios y a siempre mirar lo sagrado como sagrado para poder cumplir el ministerio que Dios ha puesto en nosotros. El totalmente otro. El total. Ay, Dios mío. Qué poderoso eso, qué poderoso. Mira, pastor, tengo varias personas con algunos mensajes. Me parece que esta ha sido una palabra y me parece muy pertinente, muy poderosa, muy poderosa, muy poderosa. El pastor Yamil Torres nos dice felicidades. Pastor, un abrazo, querido amigo. La querida pastora Miriam Colón nos dice, mi pastor Otilio, es una bendición escucharle. Un abrazo para Miriam, para Chewy y la familia. Qué bueno, un abrazo. La querida amiga Ana Casilda Peña conectada con nosotros. Ana, un abrazo, te amamos, Ana. Saludos a Juan. También la querida amiga Sonia Rosario nos dice desde allá desde Orlando, nos dice felicidades en estos 2 años de experiencia y aprendizaje. Son herramientas útiles en la obra de Dios. Amén. Eso es un amén bien grande. También Sonia nos dice, bella, mi pastora Marta. Había una foto de Marta por ahí. Sí, claro. Sí. Qué bueno, qué bueno. También está Adonis Caraballo que nos dice, felicidades, pastor Otilio. Esa historia de Dana me tocó. Sin duda alguna marcó esa historia. Y también nos dice Adonis, yo no puedo distorsionar a Dios para predicarlo. Clase de frase, anótalo. Así mismo es. Así mismo es, así mismo es. También nos dice Adonis, Dios es distancia y categoría, aunque cercano y amoroso. Claramente. También Bueno. Ana Luisa, la pastora Ana Luisa Otero nos dice, tremenda enseñanza, hermosa. Muchas felicidades a Terto Hablemos, más que agradecida de Dios por ustedes. Un abrazo. También la pastora Diomaris desde Panamá nos dice, wow, poderosa palabra para la gloria de Dios. Y qué bueno que nuestra gente ciertamente, ¿verdad? Agarra esta palabra y la hace suya. Me parece que continuar hablando sobre el tema del carácter, entre otras cosas, pastor, que usted hoy comienza estos tópicos, será un gran camino. Me parece que será un gran sendero de reafirmación ministerial y podamos ciertamente levantar otra cabeza y firmar el llamado de Dios en nuestra vida. A mí me parece, y una opinión mía, ¿verdad? Y valga la redundancia, una opinión muy mía, pues mi opinión es mía, no es de otro, es mía. Valga la redundancia. Pero yo pienso, pastor, que hay que devolverle al altar ese lustre. Hay que devolverle a los pastores y a las pastoras esa visión de que Dios nos ha llamado al ministerio. Y esa claridad me parece a mí que es muy importante. Esa seriedad ministerial hay que devolverle al altar. Me parece que sí, me parece que este rumbo que ha comenzado hoy, me parece que es justo y necesario. Sí, sin duda alguna, pastor, el altar de Dios, ¿no? Decimos claro. El altar de Dios. Bueno, si es de Dios y nos permite subir algo, subamos no solo a contemplarlo, subamos, como decías tú ahorita, reconociendo, ¿no? Esa expresión del salmista, la reconocer que Jehová es Dios. Conocer que Jehová es Dios. Así que me parece que en esta jornada oro para que el Espíritu Santo nos siga ayudando
nos siga ayudando para mantenernos enfocados, ¿verdad?, en nuestra tarea misional de compartir la palabra del Señor. Como decía un pastor ya en la presencia del Señor, con temor y temblor, decía el pastor Pancho Pérez. Con temor y temblor. Temor y temblor. Por ahí vamos, pastor, por ahí vamos con la ayuda del Señor. Que así nos ayude el Señor. Miren, en pantalla ustedes tienen una de las maneras de poder conectar con el pastor Otilio. Ahí usted lo tiene en pantalla. Mírenlo ahí. Déjeme verlo acá en la pantalla grande para leerlo adecuadamente. Es su email. iddomar@gmail.com. iddomar@gmail.com. Pero también hay otras formas de hacerlo, pastor. Cuénteme. Sí, a través de la página de Facebook de la iglesia. Es Iglesia de Dios MB. Y nuestro número es 787-226-0039, siempre para servir. Pastor, gracias por bendecirnos. Ciertamente una experiencia sumamente enriquecedora. Permítame leerle un comentario adicional, pastor, que me llegó por acá. Mi buen amigo Kelvin Rodríguez Morris, que dice: Dios mío, pastor Otilio, ya está en el 6º piso y se ve mejor que yo. Este sacó la cuenta de 3 a hoy. Kelvin sacó la cuenta. Kelvin, muchacho en la changa, oye. Dice: yo que estoy cerca de los 40, un fuerte abrazo a ambos. Y la paz de Dios, abrazo a Kelvin. Que la paz de Dios sea contigo. Pastor Otilio, que usted disfrute de un excelente día hoy. Qué bueno, de verdad, qué poderosa experiencia compartir contigo, pastor. Grato poder estar. Bendiciones para todos. Feliz miércoles. 2 añitos de tertulia. 2 años, así es, para la gloria de Dios. Un abrazo, pastor. Bendiciones. Qué bueno.